Se está llevando a cabo la sesión del Consejo Nacional contra las Adicciones. El presidente Felipe Calderón se encuentra ahí. Vamos a escucharlo. La frontera de Estados Unidos como sea. Para el narcomenudeo, sin embargo, el criminal lo que busca es sobornar o presionar para quedarse y distribuir, porque el eje estratégico de su negocio, como el de cualquier distribuidor de refrescos, de cola, de papas fritas o de lo que sea, su negocio es controlar las tiendas, distribuir todos los días. Y por esa razón realiza actividades que antes no hacía, como es la búsqueda de control territorial. Él, el criminal, quiere dominar físicamente incluso las calles donde vende. Y por esa razón cambia su comportamiento. El antiguo busca esconder su mercancía. El narcomenudista busca vender su mercancía, busca ofrecerla, busca mostrarla a los clientes. Y eso lleva a cambios en el comportamiento criminal. Uno de ellos es la violencia con la que actúan. Para ejercer la venta de ese producto, lo que necesita es control territorial, porque buscan ejercer la venta de manera monopólica. Y en esa búsqueda de control territorial tienen que controlar a la autoridad. Mientras más vulnerable y mientras más débil sea la autoridad, pensemos en un ayuntamiento que tiene 14 policías con una pistola 38. La autoridad es notablemente vulnerable y es sometida de inmediato por la coacción, por la presión física, la amenaza o por el soborno, lo que se llama la ley de plata o de plomo. Mientras más fuertes sean las instituciones, mientras más grandes sean las sociedades, mientras más sólidas sean esas culturas, menos vulnerable es precisamente la autoridad. Ahora bien, no solo buscan control territorial para vender, sino también para alejar a sus competidores. Eso explica, por ejemplo, no solo la violencia que se da en la lucha de un grupo criminal contra otro, y podemos enumerar ya una gran variedad. En el noreste es Zetas contra el Golfo, en el occidente es los Chapos o el Cártel del Pacífico contra los Arellano Félix. En esta región, entre Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, familia contra Zetas primero y luego los llamados templarios contra familia y Zetas que se han aliado, y todo eso constituye un mapa, va constituyendo mapas de la violencia. Incluso la violencia se presenta sobre todo en zonas de distribución que tienen altos mercados competitivos, como pueden ser las zonas de alto consumo de drogas, como es el caso de la zona metropolitana de Monterrey por su poder adquisitivo, las zonas de alta migración y migración juvenil con alto poder adquisitivo, como es toda la frontera, Juárez, Tijuana, Reynosa, Matamoros, las zonas de consumo por ser zonas naturales de esparcimiento, como es Cuernavaca y su zona metropolitana, o Acapulco y su zona metropolitana, o Veracruz, en fin. Esto explica pues la violencia. Comenzaron a expandirse, comenzaron a corromper a las autoridades, a lograr y buscar el control y dominio de más zonas que buscaban. También cambiaron su vínculo con la sociedad. Piensen en números. ¿Cuánta gente se necesitará para transportar una tonelada de cocaína del puerto de Mazatlán o del puerto de Manzanillo hacia la frontera de Estados Unidos? Pues se requiere básicamente 1 o 2 tripulantes, equipos que vigilen, y sí una logística de vigilancia y de soborno, ¿no? Pensemos en cuántas personas, ¿quieren pensar en decenas de personas? ¿Quieren pensar en cientos de personas? Bueno, pensemos ahora cuánta gente se necesita para distribuir esa misma tonelada de cocaína en bolsas de 1 gramo. Es decir, se necesita distribuir 1 millón de bolsitas. Si la cocaína es pura y si la cocaína es cortada, que es lo que hace siempre, necesitamos distribuir casi 2,5 millones de bolsas. Eso implica una red de reclutamiento precisamente en esos jóvenes enorme. 1 por cuadra o por manzana o por colonia, por esquina, que a su vez recluta gente que corta, gente que embolsa, gente que distribuye, gente que ve en la motocicleta, gente que regresa, gente que avisa, gente que da el pitazo, gente que controla. Y eso lleva a estructuras de miles y miles de reclutas, que es precisamente donde se conecta el problema de salud, que es el consumo, con el problema de violencia, que es el crimen, y particularmente el crimen vinculado a estas estructuras. Al conectarse implica bandas criminales donde utilizan a los jóvenes, lo mismo para distribuir y vender, como para hacerlos parte de esta masa armada, el sicariato, digamos, donde vemos cada vez jóvenes de menor edad caer en esos enfrentamientos, que además, con objeto de intimidar a las bandas y alejarlas
de un territorio llevan a una violencia brutal, irracional, estúpida, como es la que contemplamos en diversos puntos del país. Hasta aquí pues este tema que me interesa mucho que podamos entender qué fue lo que pasó en México y qué es lo que precipitó esta vinculación. Hay además un afán para que los muchachos sean consumidores de droga y por eso se empeñan en ir a colocar la droga afuera de las escuelas. Por eso están cerca de las secundarias, cerca de las prepas, se meten en ellas, se conectan con la tiendita de la escuela, la venden en la esquina, la tiene el que vende fruta fuera de las escuelas, porque es un mercado potencial. Y esa adicción que provoca en los muchachos es una adicción de por vida, es decir, cada adicto que logran es un cliente para toda la vida. Por eso, como bien ha dicho Margarita, es una esclavitud, es la esclavitud del siglo XXI. Entonces no podemos perder de vista este problema. Estamos escuchando al presidente Felipe Calderón en esta sesión del Consejo Nacional contra las Adicciones haciendo una explicación de cómo es que funciona precisamente el crimen organizado en nuestro país.